Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 6 de enero de 2025 y esto es La Contracrónica. Mal ha empezado el año para el primer ministro británico Keir Starmer. Por si no tuviese ya suficientes problemas con la crisis económica que atraviesa el país, la semana pasada el magnate tecnológico Elon Musk la emprendió en su red social, en X, contra él. Le acusó de haber ocultado información hace años, cuando era jefe de la Fiscalía de la Corona, sobre una serie de casos de abuso sexual que se produjeron en el norte de Inglaterra. En el curso de varios días, Musk ha ido publicando decenas de tweets contra Starmer y contra su gobierno, metiéndole de paso en serios apuros, ya que tanto la oposición conservadora como los identitarios de Reform UK se han subido al carro. Pero los conservadores son aquí unos meros convidados de piedra. Todos miran a Reform UK, cuyo líder, Nigel Farage, está desde hace un tiempo a partir un piñón con Donald Trump. Se han visto muchas veces. Hace solo unas semanas, a finales de diciembre, se reunieron en Mar-a-Lago, la residencia de Trump en Florida, donde se pudo ver también con Elon Musk. Tras el encuentro, Farage reveló que Musk está considerando una donación a Reform UK, lo que fortalecería el partido de que hoy es el que más crece en el Reino Unido con diferencia. Se ha hablado de 100 millones de dólares, pero la cantidad exacta que entregará es un misterio. La reunión culminó con una fotografía de ambos bajo un retrato de Trump que Farage se apresuró a compartir en las redes sociales, recordando de paso el lema de su partido: el Reino Unido necesita reformas, a lo que Musk respondió con un brevísimo absolutamente. Farage lleva desde hace ya bastante tiempo, tranquilamente 4 o 5 años, trabajándose a Trump a fondo. Le acompañó durante la campaña electoral y parece que las puertas de la Casa Blanca las va a tener abiertas de par en par. Este detalle es importante, ya que la relación especial que une a británicos y estadounidenses acarrea siempre consecuencias políticas. Sus gobiernos suelen estar alineados en lo principal y van siempre de la mano. Pero tan pronto como Trump tome de posesión del cargo, que será el próximo día 20, esa relación especial se va a agriar, ya que ni a Trump le gusta Starmer, ni a Starmer le gusta Trump. A diferencia de lo que sucede en Estados Unidos, la legislación británica fija unos límites muy estrictos sobre el gasto electoral. Pero los partidos pueden en principio aceptar donaciones ilimitadas, siempre y cuando, eso sí, que provengan de empresas británicas. Musk podría sortear esto último efectuando la donación desde las filiales de Tesla o de Starlink en el país, pero necesitaría la aprobación previa de los accionistas. En Westminster, entre tanto, los laboristas están estudiando el modo de evitar que Musk intervenga de un modo tan directo en la política británica. Quieren reformar la ley de financiación electoral para limitar las donaciones de las filiales de empresas extranjeras. A Farage ese dinero le viene realmente bien, tiene solo 5 escaños en la Cámara de los Comunes y el partido está en pleno despliegue nacional. Cualquier donación será bienvenida. Su objetivo a corto plazo es superar al Partido Conservador y convertirse así en la alternativa para los laboristas en las elecciones, que de nuevo en principio no se celebrarán hasta el año 2029. Farage es bien conocido por los británicos desde hace años, cuando era eurodiputado del UKIP, pero pocos le tomaban realmente en serio. Hoy es, según varios sondeos de opinión, el político más valorado del país. En algunos de ellos ha superado ya incluso en esperanza de voto a los conservadores, que atraviesan una crisis muy aguda tras perder el poder en julio. La guerra entre Elon Musk y Keir Starmer parece que va para largo. Todos tienen claro que vendrán más batallas en el futuro. Musk arguye que está interesado en la política británica porque su abuela era de Liverpool y su segunda esposa es británica, y se deja además ver por el país con relativa frecuencia. No parece demasiado como para el esfuerzo que está haciendo, por lo que muchos lo ven como una operación de altos vuelos que anticipa el enfriamiento de las relaciones británico-estadounidenses durante el segundo mandato de Donald Trump. El año 2025 no podría empezar peor para Keir Starmer, el primer ministro británico que ganó las elecciones del pasado 4 de julio. Las ganó con mayoría absoluta, pero recordemos con un porcentaje de votos pequeño, con solo el 33% de los votos,
Pues bien, este hombre lleva varios meses capeando una crisis tras otra. La primera se le presentó apenas 3 semanas después de entrar en el día de Downing Street. Se produjo, recordemos, el triple asesinato en la localidad de Rotherham, cerca de Liverpool, y eso hizo estallar una serie de manifestaciones que devinieron violentas en algunos casos y que el gobierno se afanó en reprimir con dureza. En tanto que las protestas habían comenzado por las redes sociales, por una serie de informaciones que se dieron por las redes sociales, pues se metió también a fondo ahí y amenazó con detener a todo el que propagase una noticia falsa. Hubo unas cuantas detenciones, tanto por los disturbios como por los comentarios en las redes sociales, y ese temporal veraniego fue amainando ya a lo largo del mes de agosto. Desde entonces, en lugar de recuperarse, ha sucedido todo lo contrario. Todo han sido malas noticias, especialmente las noticias económicas. La inflación en el Reino Unido no da tregua. Está muy lejos, evidentemente, de lo que fue hace 3 años. Tocó techo en octubre de 2022, cuando se fue por encima del 11%, y desde entonces ha ido bajando, hasta que en noviembre del año pasado empezó de nuevo a repuntar. El año de 2024 lo ha cerrado, creo que es en el 2,6%, que es algo manejable, pero claro, el brote inflacionario de los 3 últimos años ha dejado todo en el Reino Unido por las nubes. Cualquier cosa que uno quiera comprar, desde la comida hasta un automóvil, está carísimo. También hay problemas con la vivienda, con los alquileres, en fin, que es una suerte de tormenta perfecta económica lo que tiene este hombre Keir Starmer entre las manos. A muchos británicos les cuesta llegar a fin de mes y, para colmo de males, el gobierno tiene problemas presupuestarios, es decir, que no le llega el dinero. Starmer ha subido algunos impuestos y ha quitado algunos subsidios que había. Uno de ellos muy polémico, que anunció al empezar el otoño, que era el que permitía a gente de renta baja pagar la calefacción. Era un subsidio al gas, a la energía. El Reino Unido no es tan frío como otros países como Noruega o como Dinamarca, que están en la misma latitud que el Reino Unido, pero los inviernos en el Reino Unido son largos, son muy húmedos y extremadamente desapacibles. Vamos, que en cualquier casa británica la calefacción se pasa el día encendida, o casi todo el día encendida, porque hay poca luz diurna, no para de llover, y bueno, de tanto en tanto entran frentes del Atlántico Norte que dejan nevadas. Eso mismo ha sucedido este fin de semana. Cortar el subsidio de la calefacción, interrumpirlo de golpe, pues ha encarecido aún más la vida a la gente humilde. Muchos en el país andan enfurecidos con esto, y la oposición, como no podía ser de otra manera, pues está sabiendo aprovecharlo al máximo. De todo esto, os he hecho un resumen muy rápido. Os hablábamos, Andrea y yo, en una contracrónica, buena parte de esto, en una contracrónica que hicimos, creo recordar, si no fue a finales de noviembre, fue a principios de diciembre. Era cosa de mes y poco. Sobre todo los problemas que tenía Starmer, que eran unos cuantos. Lo que no esperaba el primer ministro era que se iba a encontrar así, de golpe, nada más terminar las Navidades. En España me consta que todavía no han terminado, lo harán dentro de un par de días, una vez pasada ya la festividad de los Reyes Magos, se deja un día de permiso y ya a partir del día 7-8 pues se consideran terminadas las Navidades. En el Reino Unido, como sucede pues en creo que todos los países de Europa, a la vuelta de Año Nuevo ya se consideran las festividades navideñas terminadas, es decir, para el día 2-3 de enero ya retiran las decoraciones y los árboles de Navidad y hasta el año siguiente. Bien, pues lo que no esperaba encontrarse era con una ofensiva en contra como la que desató desde el otro lado del Atlántico Elon Musk la semana pasada. Concretamente el jueves, si mal no recuerdo, es cuando empezó a poner tweets. Valiéndose de X, que es la red social de la que es dueño y de la que hace un uso muy intenso, y donde tiene la friolera de 210 millones de seguidores. En fin, a poco que seáis usuarios de X, ya sabéis que tener por encima de 100.000 seguidores te da cierta presencia, no digamos ya si tienes medio millón, pues imaginaos lo que es tener 210 millones de seguidores. En el caso de Elon Musk se da además la circunstancia que no deja de ser el dueño de aquello, y por lo tanto los algoritmos internos de esta red social favorecen de manera clara la visualización de Elon Musk. Cualquiera que de vosotros que sea
usuario de X, aunque no sigáis a Elon Musk, seguramente veis continuamente sus tweets o sus posts, como los llaman ahora. Bien, pues desde ahí, desde ese megáfono que tiene, que suena tan alto, interpeló a Keir Starmer por negarse a investigar una serie de escándalos que sacudieron el norte de Inglaterra, cuando hace unos 15 años, más o menos, cuando Starmer era jefe de la Fiscalía de la Corona. Señaló específicamente un caso extremadamente truculento de violaciones en grupo que ocurrió en la localidad de Oldham. Esto es al norte de Manchester, para que nos hagamos una idea. El caso, que se produjo en 2011, ya estaba prácticamente olvidado, esa es la verdad, excepto por las víctimas, como pasa siempre con estas cosas, hasta que Musk pidió a Starmer que aclarase porque no se ha investigado a la policía local, a la policía del condado, que cuando sucedió todo aquello ocultó que los implicados eran una banda de origen pakistaní. Y lo ocultó por miedo a que les acusasen de racistas y de islamófobos. El de Oldham, de cualquier manera, no fue el único caso en el que sucedió eso. En aquella época y posteriormente se han ido desarticulando bandas similares que se dedicaban a las violaciones en grupos, a menudo de menores de edad, en otras ciudades del norte de Inglaterra, como Rotherham o como Telford o como Rochdale. La historia de Rotherham, por ejemplo, es especialmente, esa es más truculenta todavía que la de Oldham. La prensa británica a lo largo de estos últimos días ha ido recuperando material de hemeroteca y poniendo al día a los lectores que no lo habían seguido en su momento. Bien, esto en el Reino Unido es tristemente común, no lo de las violaciones en grupo, que evidentemente se trata de algo, por suerte, excepcional, sino el hecho de que cuando se produce un delito, más aún si se trata de un delito especialmente odioso y llamativo, como los abusos sexuales a los niños, las autoridades tratan de minimizar los riesgos de que se produzcan disturbios raciales o étnicos. Y una de las herramientas que utilizan es la de ocultar la nacionalidad o el origen de ciertos delincuentes, porque en estos casos los delincuentes eran de nacionalidad británica porque eran la mayor parte de ellos ya pakistaníes, hijos de pakistaníes, es decir, de segunda generación. Bueno, eso y silenciar ciertas denuncias si éstas involucran a miembros de minorías étnicas. Las minorías étnicas más numerosas en el Reino Unido provienen del Indostán, es decir, de Pakistán, de la India, de Bangladesh. Cualquiera que conozca este país, pues ya sabe que nada más aterrizar, uno en ciertos lugares parece que está caminando por Dhaka o por Bombay. A cambio, pues tiene una cocina india de primera categoría. Pero vamos, que esto es bastante común entre los cuerpos de policía y las administraciones locales. Lo de para evitar males mayores, o lo que ellos entienden por males mayores, tratan de ocultarlo o de silenciar. Esto se había dicho ya en muchas ocasiones, no es nuevo. Es decir, no ha tenido que venir Elon Musk a recordarles a los británicos lo que ellos ya sabían. La policía, por ejemplo, tanto la de West Midlands como la de Manchester, redactó varios informes sobre este tema, exponiendo el problema en su momento. Pero esos informes se metieron en un cajón, por miedo a complicar las cosas. Es decir, que simplemente no se publicaron, no se hicieron públicos. El gobierno central en Londres adoptó una postura similar. En 2020, hace no tanto tiempo, gobernando los conservadores, gobernando Boris Johnson exactamente, el Ministerio del Interior se negó a publicar su propia investigación sobre estas bandas, alegando que no sería de interés público hacerlo. Cuando finalmente este informe ya vio la luz, se descubrió el encubrimiento sistemático. Es decir, que la policía y las autoridades locales habían actuado de aquel modo por simple y llana corrección política, por miedo a que les acusasen de racistas o de islamofobia, y en previsión de que estallasen conflictos étnicos en su jurisdicción. No fue algo puntual, sino, es decir, esta actitud timorata y ocultadora se extendió durante muchos años. Estamos hablando de los gobiernos de Tony Blair, de Gordon Brown, de David Cameron, hasta que el fenómeno de las bandas de violadores de niños empezó a remitir, pero no concluyó del todo, ni mucho menos, pero empezó a remitir en torno al año 2014. Pues bien, como os digo, todo eso ya era bien conocido en el Reino Unido, porque se ha escrito mucho sobre el tema, porque estas historias, cuando terminaban saliendo a la luz y se terminaba atrapando a los responsables, se les juzgaba naturalmente y se les condenaba, daba lugar a que los periódicos y la televisión lo llevasen. Bien, pues todo esto es lo que
Elon Musk echó la semana pasada en cara a Starmer, acusándole de haber sido jefe de la fiscalía mientras estas cosas ocurrían. Keir Starmer ocupó el cargo de jefe de la Fiscalía de la Corona entre el año 2008 y 2013, es decir, solo durante una parte de todo este periodo que es mucho más largo. Tan pronto como publicó su primer tuit, recuerdo, 210 millones de seguidores, es decir, muchos más de los habitantes 3 veces la población que tiene todo el Reino Unido, las redes en el Reino Unido y en el resto de Europa se incendiaron. En concreto, en el Reino Unido estas redes ya vienen calientes desde los disturbios del verano. Unos disturbios que, coincidiendo que estaba yo en el mismo Reino Unido, pues traté bastante. Los dos partidos de la oposición, que son el Partido Conservador y Reform UK, vieron que, pues que se abría el cielo para ellos. Se echaron a la yugular del gobierno y desde entonces no lo han soltado. Porque si hay algo que caracteriza al gabinete de Keir Starmer es la torpeza. Y con eso mismo, con una torpeza incomprensible, reaccionaron a la acusación de Musk. La ministra de Asuntos Sociales, una mujer que se llama Jess Phillips, rechazó la solicitud para que su ministerio, que es el competente en estos temas, ponga en marcha una investigación pública concretamente sobre lo que ocurrió en Oldham. Musk respondió diciendo que Phillips debería estar en prisión, tal cual, y pasó al ataque ya directamente contra Starmer. Le acusó directamente, y con lenguaje muy grueso, de permitir que bandas de violadores abusasen de niñas sin tener miedo a la justicia porque lo estaban ocultando o estaban silenciando a quienes lo denunciaban. Todo esto, obviamente, en la época en la que Starmer era director del Ministerio Público, de la Fiscalía. Le acusó de tener un doble rasero. Ya sabéis que aquí se le conoce desde el verano como two-tier Keir, es decir, el Keir de 2 niveles, de 2 raseros, que por un lado no persigue a los criminales cuando pertenecen a una minoría étnica y por otro mete en la cárcel a los que protestan por las redes sociales. Soltó varias andanadas, creo que ha publicado 40 o 50 tweets sobre este mismo tema, y en una de las últimas ya directamente pidió al rey Carlos, a Carlos III, que disuelva el Parlamento y que convoque elecciones generales por el bien del país. Que Carlos III disuelva el Parlamento y convoque elecciones es, a ver cómo lo explico, es imposible, ya que eso solo puede hacerlo si el primer ministro se lo pide expresamente. Generalmente porque no puede gobernar, o porque carece de la mayoría, o porque ha perdido los apoyos dentro incluso de su propio partido, o como pasó, recordadlo, por el año 2017, porque se ha producido un acontecimiento muy especial. En aquel momento fue el Brexit, que se había votado en 2016, David Cameron se fue, su sucesora fue Theresa May, y a Theresa May al año siguiente pues decidió solicitar a la entonces reina Isabel II que lo ideal sería convocar elecciones, disolver el Parlamento, a pesar de que ese mismo Parlamento se había formado 2 años antes, en 2015, porque las circunstancias eran muy especiales, es decir, se había votado algo muy serio y ella no podía ser una simple sucesora nombrada a dedo, quería tener autoridad, la autoridad que te dan las urnas. Isabel II no tuvo problema, había por lo demás acuerdo por parte de tanto de conservadores como de laboristas, de liberaldemócratas, etc. Se disolvió el Parlamento y se convocaron elecciones en 2017 que volvió a ganar el Partido Conservador, Theresa May. Bien, esto es una posibilidad. La otra es que, como os digo, el gobierno no pueda gobernar. Y entonces pues hay que pedir a los ciudadanos que clarifiquen la situación otorgando o retirando mayorías. Pero bueno, la petición queda ahí. Lo que viene a demostrar que Musk, es decir, Trump, es imposible creer que toda esta campaña, porque ha sido una campaña especialmente prolongada y especialmente agresiva, ahora que ya ha conseguido Trump, quiero decir, el 1600 de la Avenida Pensilvania, que es la dirección de la Casa Blanca, pues haya puesto la mira en otra dirección postal, en este caso el número 10 de Downing Street. Que lo pueda conseguir a corto plazo es poco probable, en tanto que Keir Starmer goza de una mayoría absoluta más que sobrada, aunque es cierto conseguida con una mayoría pequeña, pero el número de escaños que tiene es de una supermayoría absoluta. Es poco probable, por no decir imposible, que los agoristas se suiciden. Pero bueno, la cosa queda ahí. En el Reino Unido existe además la preocupación
de que Musk, que ha sido muy crítico con Keir Starmer, viene en guerra con él desde el año pasado, pueda al final, a base de dinero y de utilizar la propia red social, que tiene muchísimos usuarios en el Reino Unido, más de manera proporcional que en otros países de Europa, pueda alterar de forma radical y significativa el panorama político británico. ¿Cómo lo puede hacer? Bueno, pues aparte de lo que ya ha hecho estos últimos días, es decir, utilizar Twitter como un gran periódico, el impacto que pueda tener Twitter, mejor dicho, X, en la opinión pública británica es superior al que hoy pueda tener los tabloides más tradicionales, tipo el Daily Mirror o el Sun, los que en su momento pues, llegaron a distribuir cientos de miles, por no decir millones de ejemplares. Eso por un lado. Y por otro, recordemos que Elon Musk es el hombre más rico del mundo. Te puede donar millones y millones de dólares a Reform UK, que es un partido populista recién nacido y que está emergiendo con mucha fuerza. El gobierno británico, de cualquier manera, ya ha anticipado que va a cambiar la ley para evitar que los extranjeros hagan grandes donaciones políticas. En principio no lo pueden hacer, pero que las hagan valiéndose de algunos subterfugios. El propio líder del partido, Nigel Farage, que es partidario de Trump desde siempre, se reunió en diciembre en Mar-a-Lago, en Florida, con Trump y con el propio Musk. Él, en aquel momento, se encargó de subir una fotografía y dijo pues que nada, que Elon Musk, el hombre más rico del mundo, estaba considerando donarles una importante cantidad de dinero. Algo que, es evidente, daría alas a un partido que crece como la espuma. En el pasado, Elon Musk no es la primera vez que se mete en política. Es decir, Elon Musk en Estados Unidos en el pasado donó tanto a republicanos como a demócratas. Más a republicanos y ya desde el año 2023 empezó a alinearse de una manera clara con los republicanos, o más concretamente con Donald Trump, y el año pasado, a raíz de aquel atentado fallido contra Trump en julio de 2024, decidió apoyar directamente y con todo lo que tenía a Trump. Pero es la primera vez que se mete en la vida política de otro país, de una manera tan clara. Que opinar, opina. Pero decir que, cargar contra un primer ministro, como está haciendo con Keir Starmer, nunca lo había hecho, de este modo. Hasta ahora, se ha conformado con X, que es la red social de su propiedad, que es un megáfono magnífico para promover sus opiniones, pero claro, podría ir más lejos. La semana pasada, de hecho, fue un poquito más lejos. Saltó el Canal de la Mancha y apoyó de forma explícita Alternativa por Alemania. Un partido que actualmente, como ya os he contado, está en segundo lugar en las encuestas para las elecciones del próximo 23 de febrero. Pero lo que a Musk realmente le motiva no es Alemania, es el Reino Unido. Allí en el Reino Unido, aparte de entenderles, que se sepa, Elon Musk no habla alemán ni ninguna otra lengua que no sea inglés, tiene cierta relación sentimental con este país. Su abuela paterna, al parecer, era de Liverpool, aunque eso sí, emigró la mujer muy jovencita a Sudáfrica porque se casó con un sudafricano. Luego su segunda esposa, la actriz Tallulah Riley, es británica, ya no está casado con ella, estuvo casado con ella hace unos 10 años. Su relación con el país, de cualquier manera, es que es antigua. Es miembro incluso de la Royal Society, una suerte de academia de ciencias que existe en el Reino Unido pues, desde el siglo XVII y que tiene además mucho prestigio y a la que se entra por invitación. Más que entró, creo que fue en el año 2017 o 2018, por invitación. Es comprensible, por lo tanto, que habido a cuenta de estos precedentes y del hecho cultural mismo, que se siente más cercano, como es lógico, a los británicos que a los alemanes o a los italianos, pues es comprensible que todo lo que sucede en el Reino Unido le llegue más que lo que sucede en otros países de Europa. Y que los ataques al gobierno hayan sido tan duros y diría que hasta personales. Para Farage y para Kemi Badenoch, que es la nueva líder de los conservadores, esto, como es lógico, es un regalo. Un regalo que les llega, pues ¿cuánto tiempo? 5 meses después de la victoria laborista, que dejó a los conservadores realmente noqueados, con poco más de 100 escaños. El que lleva de cualquier modo la delantera es Farage, o al menos Reform UK, el partido por el que ha apostado más que en el Reino Unido. Digo porque es que esto está muy caliente. Ayer mismo, a mediodía, también por X, Musk pidió que jubilasen a Farage, ya que se niega a aceptar en el partido a Tommy Robinson. Muchos os preguntaréis quién diablos es Tommy Robinson.
Bueno, Tommy Robinson es un agitador de extrema derecha, bien conocido en el Reino Unido, que se encuentra desde el octubre del año pasado en la cárcel por desacato al tribunal. No es la primera vez que Robinson se ve entre rejas, ha pasado ya 3 veces por prisión entre el año 2005 y 2019. La primera por agredir a un policía de servicio, que fuera de servicio, que iba por la calle y se encontró a Robinson discutiendo con su novia. Trató de mediar y lo que hizo Robinson fue derribar a la gente y patearle la cabeza. Eso le mandó a él de cabeza a la cárcel. Unos años más tarde volvió a ser condenado por dar un cabezazo a un hombre en Blackburn. Ese mismo año le condenaron a realizar trabajo comunitario por acaudillar a un grupo de hooligans del equipo de fútbol de la localidad de Luton, que es de donde está el aeropuerto, donde proviene Robinson, en una pelea. En 2012 fue detenido en Nueva York por entrar en Estados Unidos utilizando un pasaporte de otra persona. Volvió al Reino Unido y es donde se encontró con los problemas. En 2018 le condenaron a 1 año y medio de prisión por fraude hipotecario. En fin, una auténtica joya de hombre. Tiene un historial delictivo bastante más largo que he procurado resumir. No sé si Elon Musk está al corriente del tipo que ha escogido para encargar el futuro del Reino Unido, pero por lo que uno puede ver, nada más repasar muy por encima su historial, es que es más un delincuente común que cualquier otra cosa. Con o sin Robinson, el tema es que Musk parece que quiere echar una mano a Reform UK, donando una cantidad importante de dinero al partido. Se vio, como os decía, con Farage en Mar-a-Lago. La foto creo que la hemos visto todos los que seguimos estas cosas porque se pusieron debajo de un retrato de Trump cuando era joven Trump, quiero decir. Farage compartió la fotografía inmediatamente. Le faltó el tiempo para compartirla. Y en la que ponía: el Reino Unido necesita reformas, decía. Es uno de los lemas de Reform UK, claro. Y Musk respondió eso de absolutamente. Tras muchas especulaciones, Farage confirmó que está negociando con Musk una posible donación. Se desconoce la cantidad y el momento de la misma, cuando se va a realizar, pero se habla de $100 millones. En Estados Unidos, $100 millones sería una calderilla en política. Es de hecho calderilla en política. Muy poco dinero, pero las campañas electorales británicas son muy económicas. En las elecciones del pasado mes de julio, el mayor donante individual donó 2,5 millones de libras al Partido Laborista, es decir, unos $3 millones. Esa fue la mayor donación que se recibió. Esta sería, en el caso de efectuarse y que fuesen 100 millones, sería la mayor donación a un partido en la historia del Reino Unido. Una de las razones es que no existe límite máximo para donaciones para recibir, pero sí que está prohibido que se reciba dinero del extranjero. Y sobre todo, la ley británica de financiación electoral impone un límite máximo de gasto, no de lo que puedes recibir, pero sí de lo que puedes gastar durante la campaña. Pero claro, no antes de la campaña. Esto, de cualquier modo, Musk lo podría sortear efectuando la donación a través de cualquiera de sus empresas en el Reino Unido, que Tesla UK, por ejemplo, o Starlink, o el propio X, que tiene su filial en el Reino Unido. Y esa misma es la puerta que ahora Starmer quiere cerrar, cambiando la ley para que las filiales de empresas extranjeras tampoco puedan donar. Esto lo puede hacer tranquilamente en Westminster porque tiene mayoría sobrada. A los conservadores, cuyos afiliados han caído en picado tras la derrota electoral, claro, se les han puesto los dientes largos. Ellos también quieren el dinero de Musk y tienen además mucho más que temer de Farage que de Starmer, ya que es Farage quien podría reventarles sus principales circunscripciones. Por eso Kemi Badenoch se ha puesto en modo de guerra y trata de hacerse ver ante Musk como más fiable y más anti-Starmer que nadie. Pero a Musk no le interesan los conservadores, a quienes acusa de muchos de los males que afligen ahora al país. Basa además buena parte de sus críticas en el bipartidismo británico. Los partidos del establishment, ya sabéis, la ciénaga, el swamp, en este caso no sería la de Washington sino la de Westminster. Es decir, que ahí Reform UK tiene las de ganar. Pero claro, no deja de ser un partido pequeño. Tiene solo 5 escaños en los comunes, de 650, es muy poco. Un concejal en Londres, en la Asamblea de Londres, ningún alcalde en todo el país, que son 50 concejales de los 18.000 que hay que se eligen en el Reino Unido. Los conservadores tienen 121 escaños en parlamentarios, en los comunes, 271 en los lores.
31 en el Parlamento escocés, 16 en el galés, 8 en la Asamblea de Londres, bueno, y miles de alcaldes por todo el país. Es decir, que quien necesita dinero es Reform UK, que consiguió entrar en el Parlamento en julio, pero que tendrá que esperar hasta 2029 para las próximas elecciones. Es cierto que entre medias hay lo que en el Reino Unido llaman by-elections, es decir, cuando algún escaño queda vacante y hay que celebrar elecciones solo en esa circunscripción. Allí no, en el Reino Unido, por el sistema que tienen, no corre lista, como sucede en España. Luego también hay elecciones en Escocia y en Gales. Ambas son en 2026, dentro del año próximo. Irlanda del Norte no pinta aquí nada porque tiene su propio sistema de partidos y allí ni conservadores ni laboristas presentan candidaturas. Cualquier donación, la que fuese, 100 millones de dólares, 50, 25, lo que le caiga sería una victoria para Farage, que es un tipo, ya digo, conocidísimo. Saltó a la fama a principios de los 90 como el principal opositor a la Unión Europea. Pero claro, una vez conseguido el Brexit, le costó encontrar una nueva causa que defender. Bueno, hace solo un año, enero del año pasado, Farage andaba participando en un reality show de la ITV, mientras su carrera política iba de mal en peor. Era más un producto televisivo que político. Hace 6 meses se embarcó en una misión un tanto arriesgada, la de conseguir un puesto, un escaño en Westminster, y lo consiguió. Eligió, eso sí, una circunscripción fácil, la de Clacton-on-Sea, que es una ciudad balneario que hay en la costa del Mar del Norte, y consiguió sacar la circunscripción. Eso le ha permitido, pues, rearrancar su carrera política. De hecho, se plantea incluso ser primer ministro. Es decir, ha conseguido su primer objetivo, entrar en el Parlamento. El siguiente paso ya requerirá muchos fondos. Las encuestas más recientes muestran cómo Reform supera al Partido Conservador en esperanza de voto. Farage es, según estas mismas encuestas, un político extraordinariamente popular, aunque eso sí, hay más gente a la que no le gusta que a la que le gusta, porque le ven como demasiado radical. Quizá por eso mismo trata de distanciarse de Tommy Robinson, bueno, y ahora de Elon Musk. Sabe que el votante británico, por muy enfadado que esté, sigue creyendo en el sistema, un sistema que les ha funcionado durante siglos, y por lo tanto no quiere acabar con él. Vamos con la contrarréplica, empezamos con Luis, que nos habla del escandalito. Es que me da reparo decir eso de escándalo, porque esto no es un escándalo, ha sido un escandalito con el que empezó el año en España. El de las campanadas estas de David Broncano y Lala Chus en Radio Televisión Española. Es sobre el tema de que ha salido del fin de año, las campanadas de fin de año de Broncano y Lala Chus y toda esa historia. Yo que estoy ya un poco harto de que siempre los tiros vayan para el mismo sitio. O sea, tú puedes llamarle a esa señora gorda y entonces es gordófobo y qué mal está. Y sin embargo, el ataque siempre continúa hacia los que ponen la otra mejilla. Conste que yo soy de educación católica, pero tampoco que sea excesivamente practicante, pero me gusta respetar a los demás. Todos tenemos nuestras filias y nuestras fobias, eso está claro. Yo, por ejemplo, tengo bastante fobia al Islam. No por nada en especial, sino por cómo trata a la mujer y sobre todo por el peligro que representa algunos sectores del Islam por la radicalización, ¿no? Se radicalizan y son muy peligrosos. Perdón, no hay más que ver lo que ha pasado estos días. Pero esto de los sentimientos religiosos, hombre, hay que respetar a todo el mundo, creo yo. No es que me da igual que sean de un lado o de otro, sino la cuestión no es ese sentimiento, es cómo se haga. El problema de lo de la estampita de la Chus es que era algo ya preparado para ofender, para que se hablara de ello y tal. O sea, es que no es ya por sí al sentimiento de la ofensa a tal, no. Es que se utiliza aposta para ofender, que eso para mí es lo grave. No el que una estampita de tal o de cual. No, es ganas de ofender. Como si yo voy a esta tía y le digo, oye, eres una gorda, pero vamos, de eso ya es gordura mórbida, que probablemente lo sea, pero bueno. Además hay una cosa muy curiosa, va en gustos, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a Rubens, las 3 gracias de Rubens y tal cual,
las mujeres que pintaba Rubens eran, vamos, gorditas, pero michelines por todos lados. Era el gusto de la época. Si te vas a los países árabes, los árabes suelen preferir mujeres redonditas, muy redondas, con caderas amplias. Ellos la consideran a la mujer poco más que un criadero, ¿no? Visto sus historias, hace poco reconocieron que la mujer tenía alma. Me refiero a hace muy pocos años, no sé si te acuerdas la reunión aquella que hubo, el cónclave islámico, en la que se decidió que por fin que la mujer tenía alma. Bueno, en resumen, que si quieres ser respetado, respeta. Punto. Si ya sabes lo que tú dices, o sea, hay que respetar para ser respetado, como todo en la vida. Venga, muchas gracias. Muy buen feliz año a todos los contraescuchas y a ti, Fernando, que te estás muriendo de frío. ¿Qué haces en Inglaterra, hombre de Dios? Que allí hace mucho frío para ti, tú tenías que estar en Canarias con el amigo Carlos. Venga, un abrazo muy fuerte a todos. Bueno, Luis, en Inglaterra hace frío en la calle. En casa estoy más calentito que en Madrid, porque aquí las casas están muy bien aisladas y los sistemas de calefacción son potentes. Eso sí, te digo ya, no hace tanto frío como en Alemania, ¿eh? Por lo demás, la ciudad en la que estoy pues es una maravilla. Parece hecha a la medida para mí. Está llena de cafés, de librerías, de rincones bonitos y fotografiables. Hay buenos conciertos de música, de la música que me gusta a mí casi todos los días. Y en fin, no necesito más que una bicicleta para ir de un lado a otro. El ambiente es internacional y no me es difícil encontrarme con gente que tiene mis mismos gustos e intereses. Vamos, que esto de Cambridge ha sido un hallazgo tardío en mi vida, pero muy agradable. Respecto a lo de la Lachus, pues a ver, hice un vídeo sobre este tema el otro día tratando de quitarle hierro, porque realmente no tiene tanta importancia. Esta mujer hizo una broma que a unos les gustó, a otros no les gustó y a otros les ofendió muchísimo, incluso le han puesto una denuncia. En el vídeo, este que está en mi canal de YouTube, dije que no se debe de ofender nunca, y menos aún algo tan sensible como los sentimientos religiosos, que es algo muy íntimo. Pero la ofensa no deja de ser algo percibido. Es decir, que lo que a mí me ofende a ti puede ser que no te ofenda, y eso hace que el delito sea difícil de delimitar. Luego hay otro problema, y es el relativo a la libertad de expresión. Si se prohibiese ofender, no podríamos decir nada en todo el día, porque seguro que alguien se ofende. En lo que sí tiene razón es que cuando se proponen reírse de una religión siempre lo hacen con la cristiana, y lo cual es explicable porque saben que si hacen lo mismo con la musulmana tendrían problemas. Eso no es especialmente transgresor, pero en fin, ya sabes cómo está la izquierda en España, que todavía hace chistes de Franco, pretendidamente transgresores, cuando murió hace 50 años. Bien, seguimos con Francisco, que al hilo de lo que hablábamos en la contrarréplica de ayer sobre patriotismo y nacionalismo, nos habla del sentimiento nacional. Hola Fernando, yo creo que los debates semánticos son completamente estériles. Como tú bien has dicho, las palabras son para entendernos, pero claro, cuando llegamos a lo de nacionalismo y patriotismo, pues nos vamos a las definiciones o cómo se usan, etcétera. Así que aquí estamos en la necesidad de llegar a un acuerdo para que el debate sea fructuoso. Y yo creo que dando algunos ejemplos, podrás responderme y decirme qué palabra debemos utilizar para referirnos a este tipo de sentimientos. Y eso me refiero tú has dicho antes, por ejemplo, que tu patria, tu nación o tu patria grande es España y tu patria chica es Madrid. Pero en España hay gente que detesta la patria grande y exacerba a la patria chica. Y eso lo hace a costa de, por cierto, denostar todas las patrias chicas de todos los demás. ¿Qué palabra utilizamos, por ejemplo, para un Sabino Arana que decía, ya sabes, el andaluz es perezoso, el vizcaíno es laborioso, el no sé cuánto es ingenioso? Siempre cogía su patria chica, la ponía por encima de todos los demás y detestaba todo lo demás. Por cierto, que en Andalucía ya están surgiendo incluso gente dentro del PP que están diciendo que se sienten andaluces y no españoles. No puedo expresar con palabras la vergüenza que me da esto. Es una cosa que teníamos perfectamente clara los andaluces desde hace décadas, que no necesitábamos diferenciarnos porque sabemos perfectamente que ser andaluz es una expresión de ser español. Pero bueno, en fin, este tipo de cosas. Yo lo que te pido es una palabra que me diga para definir a esta gente que
como Sabino Arana o como tantos otros, que tú le dices en Twitter que tú eres español, que sí, que eres catalán, pero eres español. Yo no me siento español, los españoles son lo peor, son fascistas. Pues una palabra para eso, Fernando. Venga, muchas gracias por tu programa y un abrazo a todos los contraescuchas. Pues vamos a ver, Francisco, en esto de la nación se insiste mucho en el sentimiento, como si fuese el sentimiento lo que te da la nacionalidad. Una nación no es más que, y esto es textual de la RAE, lo tengo aquí apuntado y voy a buscar, el conjunto de personas de un mismo origen y que generalmente hablan un mismo idioma y tienen una tradición común. Así, nada más, tan solo es eso. Por lo tanto, no es que yo me sienta español, es que lo soy, porque nací en España y mi cultura es la propia de esta tierra. Podría decir que me siento, no lo sé, kazajo o nepalí, pero no lo sería, por más que diga, pero es que yo me lo siento. No, el sentimiento tiene que venir acompañado de otros elementos que ya no dependen tanto de ti. No hay mucho más. Nací en España y mi cultura es la propia de esta tierra. Es decir, pertenezco, me guste o no, a ese conjunto de personas. Podría decir que no me siento español, y lo seguiría siendo. Lo mismo me sucede con Madrid, o con la cultura hispana, o con la civilización occidental, que son también conjuntos de personas con un mismo origen y o un mismo idioma y una tradición común. Puedo decir que no me siento hispano, pero lo seguiré siendo. Puedo decir que no me siento occidental, pero lo seguiré siendo. Puedo decir que me siento nepalí, y a pesar de que lo diga muchas veces y me lo sienta de verdad, no lo seré, a no ser, claro, que haya pasado muchos años allí y haya terminado incorporando la lengua del lugar, las tradiciones, la cultura. En ese caso, tampoco dejaría de ser español. Sería español y además nepalí. La nación, como los padres, no se elige, se nace inserto en varias de ellas, y luego a lo largo de la vida podemos adquirir una más, si nos mudamos a otro país y pasamos mucho tiempo ahí. No hay que darle muchas más vueltas. Es decir, varios conjuntos de los que tomamos, la lengua en la que nos expresamos y las pautas culturales que marcan nuestro comportamiento. Otra cosa distinta es el Estado. Yo soy ciudadano español porque hay un Estado-nación que se llama Reino de España. Si mañana ese Estado cambiase el nombre y se pusiese, qué sé yo, Principado de Sildavia, pues pasaría a ser ciudadano sildavo y Sildavia pondría en mi pasaporte. Pero seguiría siendo español porque ese cambio de nombre no implicaría cambios inmediatos ni en la lengua, ni en la cultura, ni en las tradiciones. Los nacionalistas vascos o catalanes o esos andaluces que nos comentas que dicen que ellos no son españoles, hablan en clave estatal. Identifican nación y Estado. Y claro, como Estado solo puede haber uno, consideran que nación solo puede haber una. Es decir, que se excluyen entre ellas. Si eres catalán no puedes ser español, si eres andaluz no puedes ser español, en fin. Y no se puede, sino que lo normal es que se pertenezca a ambos conjuntos nacionales sin problemas. Pero vamos, que se sientan lo que quieran. Eso no cambia lo principal, y es que catalanes y andaluces tienen en su cultura y tradiciones muchos más elementos comunes que comparten además con otros pueblos de la península. El nombre de español pues viene porque están en Hispania, nada más. Y español no es más que, o España no es más que la derivación del término latino Hispania. En cuanto a qué palabra me preguntas que habría que emplear para un nacionalista radical, pues no sabría qué decirte, pero bueno. Son esencialistas que tratan de reducir la complejidad del ser humano en categorías cerradas y estancas, siempre por supuesto con intención de servir una agenda política concreta. Bien, vamos ahora con Agustín, que es de Uruguay, que tiene una peculiar petición, la de hacer un resumen de 2024. Primero que nada, desearte muy feliz año, lo mejor para el 2025. ¿Sabes qué te quería comentar? Que le está faltando a tu programa un cierre de año, un especial con todas las noticias del año comentadas y en cierta forma también analizar el 2024 con respecto al 2023 y hacer algunas pronósticos para el 2025, pero sobre todo revisar todo el año, ¿no? Todas las noticias, todos los temas que has tocado en el año, hacer un gran resumen. Yo creo que obviamente tendrá que ser un especial de 1 o 2 horas, así bien organizado como los haces vos, que está muy bien preparado y muy bien procesado todo el material. Pero me parece que como que hubiera estado bueno porque fue un año interesante y cada vez pasan más cosas. Y yo creo que no es tanto que pasen más cosas, sino que la información está tan visible hoy en día que nos enteramos más de lo que pasa en realidad. Porque yo creo que siempre pasó un montón de cosas todos los años, solo que las noticias, los medios estaban muy limitados. Pero bueno, nada, ese comentario y bueno, un abrazo. Pues a ver, Agustín, no sé si esto interesaría a alguien, esa es la verdad.
Pero bueno, me apunto la idea para el año próximo. Decidme, y si he pasado la nota de voz de Agustín es precisamente por eso, decidme si os parece buena idea. Y en diciembre de este año, pues veré el modo de hacerlo y de complaceros. Tendría eso sí que seleccionar unas cuantas noticias, porque, en fin, la Contracrónica es un programa diario, como bien sabéis, de lunes a jueves, y llevo muchísimas historias a lo largo del año. Algunas quedan concluidas en el curso de ese mismo año y otras se arrastran para el siguiente. Pero vamos, que no me parece mala idea. Ahora bien, tiene que haber gente al otro lado para que el trabajo, que sería bastante por cierto, tenga sentido. Bien, vamos a terminar, vamos con Pizarro, que nos habla de Bitcoin. El Bitcoin fluctuará, sí o sí. Y este 2025 puede que se consolide como una reserva confiable de valor, independientemente de si resulta o no ser una inversión de alta rentabilidad o algo extremadamente sensible al pánico. Del resto de criptomonedas apenas se puede decir nada, dadas sus complejas interrelaciones e infinito suministro. En todo caso, contar con el apoyo de la presidencia estadounidense justifica sobradamente el actual optimismo. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la Contracrónica de hoy. Ya sabéis, 6 de enero, Día de Reyes. Espero que hayan sido generosos con todos vosotros. Mañana será 7 de enero, pero no voy a estar aquí porque es que tengo que hacer unas gestiones en Londres y voy a estar todo el día afuera y no voy a poder hacer la Contracrónica. Así que me despido de todos vosotros hasta el día 8, que cae, si estamos a lunes, pues hasta el próximo miércoles. Sí, el miércoles, evidentemente. Pues eso, hasta el miércoles.